Gracias, amigas y amigos. Muy buenos días. Señor licenciado Rodrigo Medina, gobernador del Estado de Nuevo León, muchas gracias por su hospitalidad. Señora Greta Salinas de Medina, muy buenos días. Licenciado Fernando Larrazábal, presidente municipal de Monterrey. Ingeniero Andrés Garza Herrera, muchas gracias por su invitación y la hospitalidad de CAINTRA y la posibilidad a todos ustedes, amigas y amigos, de reunirnos esta mañana en esta gran ciudad. He venido a Monterrey porque me interesa no solo reunirme con ustedes, no solo darles una explicación que merecen acerca de las cosas que estamos haciendo, sino también porque me interesa mucho escucharlos a ustedes. Sé que es imposible hacerlo, quisiéramos ser imposible hacerlo con todos y cada uno de los más de 4 millones de nuevoleoneses, pero sé que ustedes representan en las organizaciones civiles, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones religiosas, una voz muy importante de esta sociedad. Me interesa, pues, escuchar sus preocupaciones, sus propuestas, sobre todo en todos los temas, desde luego que sean de su interés, pero particularmente en el tema de la seguridad pública, que coincido con Andrés Garza, es el problema más importante que ahora hay que enfrentar en Nuevo León. También les quiero decir una cosa. Estoy plenamente consciente de la magnitud del problema, pero puedo asegurarles que estamos a tiempo para evitar que esta situación de inseguridad o de violencia que se vive en la ciudad y en general en el noreste del país, en muchas partes de la República Mexicana, se deteriore. Pero para ello es fundamental, amigas y amigos, lograr la unión de voluntades y la unión de esfuerzos, no solo entre los 3 niveles de gobierno, no solo entre los 3 poderes que tenemos la responsabilidad del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y en el judicial, sino, y yo diría sobre todo, entre el gobierno y la sociedad. Todos tenemos un objetivo común, por supuesto: construir un Nuevo León y un Monterrey seguro, donde cada persona, cada familia pueda vivir en paz y pueda vivir en libertad. Sé que podemos y debemos trabajar unidos para lograr, como señala el título de este encuentro, vivir mejor en Nuevo León. Así pues, que el objetivo que nos reúne es que las familias puedan caminar tranquilas, vivir tranquilas, convivir tranquilas en su casa, en su trabajo, en su universidad, sin miedo de ser víctimas de la acción de la delincuencia. Así que mi objetivo, y sé que el de ustedes también, el de las autoridades locales también, es hacer prevalecer la ley, el Estado de Derecho en esta ciudad y en este estado. Quiero profundizar en esta intervención mía y desde luego estoy dispuesto a escuchar y con gusto las intervenciones de quien desea hacerlo, hacer algunas precisiones o algún énfasis en la naturaleza del trabajo que estamos realizando. Primero, existe una percepción, a mi manera de ver imprecisa, pero que una de nuestras deficiencias ha sido el no haberla aclarado de manera suficiente, de que el objetivo de nuestro gobierno es simplemente combatir al narcotráfico. Y no es así. El objetivo fundamental del gobierno federal es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. El objetivo es recuperar para las familias mexicanas, la convivencia pacífica. El objetivo es lograr que México sea un verdadero Estado de Derecho, un país donde la ley se cumple y se hace cumplir, como nos manda la Constitución a todas las autoridades desde la misma toma de protesta del cargo. Y para ello precisamente hay que combatir al crimen, a todo tipo de crimen, y desde luego al crimen organizado, una de cuyas expresiones es el narcotráfico. Una de cuyas expresiones es el narcomenudeo, sí, pero también lo es el secuestro, también lo es la extorsión, también lo es el llamado cobro de derecho de piso o cuota de protección,
y desde luego también es la violencia asesina que ha asolado y llenado de congoja a nuestra sociedad. Segundo, existe en algunos sectores la percepción de que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad no solo es prescindible, sino indebida. Y esto es equivocado también. Es importante señalar que, por una parte, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas que marca la Constitución no es solo defender la soberanía exterior del país, sino preservar la seguridad interior, particularmente como en el caso cuando afecta asuntos que bordan pues el interés nacional. Y es importante señalar también que esta participación responde al llamado de autoridades estatales que con toda razón y con todo derecho piden el respaldo de la fuerza federal para poder hacer frente a la criminalidad. Se hace pues además en apoyo y en atención a la gravedad de las circunstancias que afectan determinadas entidades o determinadas ciudades en nuestro México. Y ha sido necesario además, y sigue siéndolo a mi juicio, entrar con todo el poder del Estado. Y cuando hablo de todo el poder del Estado me refiero a toda la fuerza que el Estado mexicano puede y debe desplegar, porque ustedes y yo lo sabemos, algunas zonas o incluso algunas poblaciones enteras en Nuevo León y en otras partes del país han estado severamente acosadas y en algunos casos dominadas por la actividad criminal en las distintas modalidades que ya he mencionado. Ha sido necesario, pues, contar con todo el apoyo y el apoyo generoso y decidido de las Fuerzas Armadas, porque los delincuentes, donde esto no está presente, donde no está presente el Estado con su fuerza, los delincuentes actúan con impunidad y actúan en contra de personas inocentes, las extorsionan, las secuestran, las roban, les piden el pago de protección y desde luego generan una violencia criminal de la cual todos somos testigos todos los días. Por eso ha sido necesario, y mi convicción es que es necesario entrar al problema con toda determinación, con toda firmeza, porque estos criminales sin escrúpulos, que estaban aparentemente solo, entre comillas solo, envenenando a nuestra juventud con su droga, en su afán agreden a otros grupos, se apoderan de otras actividades criminales que antes parecían menores, como la extorsión misma, el robo de automóviles, el cobro de cuotas, y en su afán también no solo agreden a civiles, que es lo más doloroso y preocupante, sino también a integrantes de otros grupos criminales y desde luego a la autoridad. Pero en esta cadena, desde luego, el eslabón que más nos importa y el eslabón que más nos duele a la vez es las afectaciones a la ciudadanía. Ustedes se preguntarán, y creo que todos nos hemos preguntado, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que el problema de la seguridad pública se ha deteriorado de tal manera? Permítanme compartirles mi propia interpretación. En las últimas décadas, particularmente en las últimas 2 décadas, se ha venido gestando un cambio muy importante, aunque al principio imperceptible, en el modo de actuar de las organizaciones criminales. Durante décadas, en el siglo XX, su actividad, lo sabemos, se concentraba literalmente en el tráfico de drogas, en el narcotráfico hacia Estados Unidos. Y eso era pues obviamente en gran medida en gran medida debido a nuestra ubicación geográfica, porque somos vecinos del país que es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Ese ha sido el origen, si ustedes quieren, el primer origen, el origen remoto, o sigue siendo una de las causas fundamentales de este problema. El vivir al lado es como vivir literalmente al lado de un vecino que es el que más drogas consume en el mundo, con el problema adicional de que todo mundo quiere venderle droga a ese vecino a través de nuestra puerta. Ese era el origen de nuestro problema de tráfico de drogas de Estados Unidos. Sin embargo, bajo esta lógica, los criminales se dedicaban básicamente a asegurar rutas, por ejemplo, carreteras y puntos de cruce en la frontera. A eso
se limitaba aparentemente la acción de estos criminales. Tenían pues éxito en la medida que no eran detectados. Por eso actuaban de bajo perfil. Por eso aparentemente era funcional la tesis con ciertos niveles de autoridad o niveles policíacos de que yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y todos contentos. Porque su negocio era pasar la droga a Estados Unidos y por eso aparentemente, no comparto la tesis, pero se dice que no se metían con nadie. Sin embargo, desde mediados de los 90, por diversas razones, a mi juicio sobre todo a partir del crecimiento del ingreso per cápita en México, por el Tratado de Libre Comercio, por el crecimiento de nuestra economía, así sea modesto, por lo que ustedes señalen, el territorio mexicano ya no fue solo objeto de tráfico hacia Estados Unidos, sino fue también objeto de mercado de consumo en sí mismo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional el ingreso per cápita pasó de unos 2,000, poco menos de 3,000 dólares, a más de 10,000 dólares en el año 2008, lo cual aumentó enormemente la capacidad de compra del país, de todo tipo de bienes, de todo tipo de servicios, pero también de droga. Y particularmente en los lugares donde hay más ingreso per cápita, como puede ser el caso de Nuevo León, que me explicaban será unos 18,000 dólares, es decir, niveles ya cercanos a algunos países desarrollados. El mercado a su vez es más apetitoso, es más rentable y es de mayor interés de los criminales. Al hacer este traslado de actividad, también hubo un cambio sustancial en la manera en que operaban sus actividades delictivas. De ser un negocio meramente exportador de droga a Estados Unidos a través de México, la actividad criminal derivó además, porque no han dejado de hacer lo anterior, derivó a una actividad de distribución y mercadeo, de ampliación, colocación, control y protección de puntos de venta en México, en ciudades grandes y en pueblos pequeños, en el norte, en el sur y en el centro. Por eso no son nuevas las expresiones de mucha gente que dice es que esto aquí no pasaba antes, efectivamente, pero esta expansión de los criminales obedece la lógica de un mercado detallista que lo que busca es ganar más mercados, es decir, más territorios, más espacios, más ciudades, más plazas, más pueblos, más tienditas, más puntos de venta. ¿Eso qué implicó para la vida de los ciudadanos? Que la actividad criminal ya no se centró ni se limitó a controlar una ruta y un cruce. La actividad criminal se expandió ya no solo a controlar líneas sobre el territorio nacional, sino a controlar superficie completa, es decir, a controlar territorios. Porque para dominar un mercado en un punto determinado había que dominar la plaza, había que dominar el territorio. ¿Y esto qué implicó? Que de ser una actividad de bajo perfil originalmente, se convirtió en una actividad abierta, desafiante, de pasar inadvertidos, drogas simplemente escondidas en un vehículo, a actuar abierta y desafiantemente en las plazas que pretendían dominar con sus armas, con sus vehículos, con sus desplantes, con sus amenazas. Tenían que marcar, digámoslo así, su territorio. Eso los llevó pues a buscar de manera violenta el control de esos mercados, lo cual necesariamente llevó a buscar de manera violenta el control de ese territorio, que implicó dominar a la sociedad y dominar a la autoridad, y dominarla a través de la intimidación, la ley de plomo, o de la cooptación, la ley de la plata. La ley de plata o plomo que termina, como suele verse siempre, en plomo nada más, en muerte y en violencia. De esta manera, pues, amigos, cambió su modo de actuar. Pasó de un bajo perfil donde pasaba desapercibido a un perfil violento y desafiante. En lugar de esconderse de la autoridad, comenzaron a buscar a la autoridad para dominarla, para cooptarla, para intimidarla. Especialmente autoridades a nivel municipal, que son las más cercanas precisamente a sus sitios de operación. Una vez controlado el territorio o una plaza o una ciudad o un pueblo, como ustedes quieran ubicarlo,
los criminales comenzaron a dar señales de su dominio en ese lugar, por lo cual llegaron a empezar a cobrarle el derecho de piso, entre comillas, primero a otras organizaciones criminales. Se cobraba cuota primero a otras actividades ilícitas. Al que robaba vehículos en ese pueblo se le cobraba una cuota para permitirle operar. Al que vendía alcohol adulterado se le cobraba una cuota. Al que vendía gasolina robada se le cobraba una cuota. Al que vendía mercancía pirata se le cobra una cuota. Si alguien quería pasar droga por ese territorio, por supuesto que también se le cobra una cuota. Ese fue el principio de la transición en su agresión a la sociedad. Eventualmente, en la medida en que los criminales perciben que ya no hay quien los enfrente en su actividad, comienzan a expandirse precisamente a otras actividades, ahora ya no solo para controlar otras actividades ilícitas, sino incluso las lícitas. En la medida en que no se les enfrenta, pues, una vez vencida la resistencia de la autoridad o una vez cooptada la policía en la autoridad, que debe contenerlos, comienzan a cobrar también cuota a quienes tienen negocios legales. Si le cobran al que vende gasolina robada, ¿por qué no cobrarle al que tiene una gasolinera enfrente? Si le cobran a quien administra un giro negro, un table en una calle, ¿por qué no cobrarle al restaurante bar o al antro de al lado? Y eso implicó que poco a poco se fuera generando realmente un dominio, un poder paralelo a la autoridad formal sobre la vida de los ciudadanos. Por cierto, amigas y amigos, en eso consiste el crimen organizado. Más allá de la definición que dice la Constitución y que nos sirve ciertamente para delimitar causas penales, que dice delincuencia organizada se entiende como una organización de 3 o más personas para cometer delitos de manera permanente o reiterada. La teoría criminal se refiere a la delincuencia organizada de la siguiente manera: son aquellas actividades que implican amenazas o la práctica de la violencia contra otras firmas legales o ilegales. Amenazas o práctica de la violencia contra otras personas físicas o morales. La clave del negocio, pues, de una organización criminal consiste en adquirir la capacidad de establecer las reglas que van a regir un área económica o geográfica, y con esas reglas cobrar como impuestos o imponer regulaciones a otros actores económicos. Eso es lo que estamos combatiendo, amigas, amigos de Nuevo León. Estamos combatiendo al crimen organizado que pretende apoderarse mediante la violencia o la amenaza de la renta y del trabajo de una sociedad. Eso es lo que estamos combatiendo, y no única ni meramente el narcotráfico. Por lo mismo, y lo enfatizo, el dominio territorial de las organizaciones criminales es un desafío para todos, no solo para el presidente de la República, no solo para los gobiernos en cualquiera de sus niveles, es un desafío para sociedad y gobierno, y todos debemos combatirlo, por supuesto, cada quien en la medida de su responsabilidad, y yo sé que el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Esta nueva actividad de los criminales también, hay que decirlo, sorprende a unas estructuras institucionales del Estado mexicano que estaban debilitadas o no preparadas para ello. Las autoridades responsables de la Administración y Procuración de Justicia, por ejemplo, ministerios públicos ganando remuneraciones que no equivalen a la responsabilidad que tienen que enfrentar, policías municipales en muchos lugares del país integrados, hablo por ejemplo en los casos de mi tierra, en Michoacán, municipios que tienen 6 o 7 elementos nada más, tradicionalmente orientados a controlar el orden público los fines de semana o en una fiesta, pero exclusivamente, no preparadas pues para enfrentar esta nueva dinámica. Policías, ministerios públicos, gobiernos municipales débiles que a veces no supieron, a veces no pudieron, a veces no quisieron oponerle la fuerza pública a la fuerza de los delincuentes. Una vez sometida la autoridad por la vía de la cooptación o la intimidación, los criminales se apoderan de una plaza y a partir de ello empiezan a acosar y a destrozar, si me permiten decirlo, la vida de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que romper
y eso es lo que tenemos que evitar. Hay otros factores que han agravado esta situación. Aunado al anterior, por ejemplo, es de destacarse la situación de violencia exacerbada en aquellos lugares donde los cárteles no solo buscan su territorio, sino en la búsqueda de su territorio luchan cruelmente entre sí. Es decir, en la búsqueda de dominio y control territorial, en la búsqueda de exclusividad sobre una zona determinada para propósitos de su acción criminal, luchan contra otros grupos criminales que quieren lo mismo, es decir, también quieren actuar en ese territorio. Esta disputa, aunado a la acción emprendida por la autoridad, ha generado en esos grupos criminales un proceso de inestabilidad y conflicto, no solo frente a otros grupos criminales, sino también de deterioro y división adentro de algunos de ellos. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo aquí en el noreste? Desde más o menos 2003 o 2004 se empezó a presentar, y de manera intermitente, una batalla entre varios grupos criminales, particularmente en las ciudades fronterizas. Recuerdan en Nuevo Laredo que incluso terminaron con la vida de un alcalde que tenía horas en el puesto, que tenían dominio de la plaza. Aquí en Noreste, por ejemplo, de 2003-2004 se comenzó a registrar una lucha entre el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo por el dominio de las ciudades y en especial puntos fronterizos de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila. Sin embargo, hoy una alianza que parecía irrompible, que parecía tradicional desde la década pasada, entre el Cártel del Golfo que dominaba el noreste y el grupo armado que el propio cártel reclutó, denominado de los Zetas, esa alianza se rompió el año pasado y desde principios de este año, concretamente desde enero, han desatado estos grupos un violento enfrentamiento entre ellos y en su afán han recurrido a la táctica siempre buscable para ellos de hacer lo más ostentosa y lo más violenta su acción posible. Es decir, no buscan solo aniquilar a su adversario, sino hacerlo de la manera tan cruenta posible que provoque un efecto de intimidación, no solo en el adversario, sino también en las autoridades y también en los ciudadanos. El conflicto, además, los hace andar en la búsqueda de sus adversarios en convoyes numerosos y fuertemente armados. Agreden a sus rivales o, algo muy importante, agreden a quienes suponen o saben que apoyan a sus rivales. Se trata de autoridades, de policías o de ciudadanos. Ante ello, amigas y amigos, el gobierno federal, por supuesto que procedió a reforzar su presencia en el noreste del país. Un refuerzo implicado en las tropas, concretamente aquí presentes y presencia no solo del Ejército, sino de la Marina Armada de México. Hemos reforzado pues la presencia en esta zona, lo cual inevitablemente conlleva a que se realicen enfrentamientos con esos grupos criminales que circulan en la vía pública, sea en carreteras o en las ciudades, con una problemática que efectivamente preocupa, que tales enfrentamientos se realizan ya no solo en lugares aislados o rurales, donde solían aparecer estos grupos, sino donde han precisamente hecho su presencia y trasladado su campo de batalla, que es también en las ciudades. ¿Y eso qué significa? Desgraciadamente que al ocurrir en zonas más densamente pobladas, también se incrementa lo que duele más a todos, al gobierno y desde luego al presidente de la República. Las víctimas civiles suscitadas en el marco de tales enfrentamientos. Y esto, amigas y amigos, lo mismo ocurre aquí en Chihuahua, ocurre en Chihuahua, donde se enfrenta el Cártel de Juárez con el Cártel del Pacífico por el dominio territorial de Ciudad Juárez, que a la vez de ser un punto de cruce de drogas a Estados Unidos, negocio tradicional, también es un punto importante de distribución y consumo, que es la parte nueva del negocio. Porque Juárez, por ejemplo, es la población con el mayor consumo per cápita de heroína en toda América Latina. Lo mismo ocurre en Michoacán, en mi estado, donde el grupo llamado La Familia combate a sus antiguos aliados, también los Zetas, o en Morelos y Guerrero ahora mismo, donde el grupo Beltrán Leiva, a la caída de su jefe, y que por supuesto estuvo primero aliado al Cártel de Sinaloa y luego al Cártel del Golfo Zetas, ahora este grupo se ha subdividido entre sí y disputan su liderazgo interno
el grupo del llamado, apodado La Barbie, con el apodado El Grande, con los propios hermanos de Beltrán Leiva. A pesar, pues, de que, como ustedes imaginarán, esta conflictividad desestabiliza y desgasta a las propias organizaciones criminales, su impacto en la ciudadanía genera mucho más vulnerabilidad social entre la gente y un deterioro en el tema, por un lado en el tema de la seguridad misma, como también en la percepción respecto del mismo. Sin embargo, amigas y amigos, contrario a lo que muchos dicen, la solución no está en desistir del combate a los criminales. La solución no es simplemente retirar la fuerza, porque eso sería abandonar a la gente, a la ciudadanía, a su suerte y dejarla en manos de esos criminales que sí tienen el propósito de apoderarse de nuestras sociedades. Si el gobierno se retirara de estas acciones, los criminales se apoderarían rápidamente del control de la sociedad, buscando exaccionar a los ciudadanos, a las empresas, a los pequeños negocios, a los ranchos. Ahí sí, sin que nadie les oponga resistencia. Y eso es lo que buscan. Buscan que quienes les estamos haciendo frente a través de una presión social o comunicacional, simple y sencillamente desistamos de estas acciones. Sé que podremos enmendar muchos errores, sé que podremos hacer las cosas de manera mejor cada vez, pero tengan la seguridad, amigas y amigos nuevoleoneses, que nosotros, el gobierno federal, y sé que también el gobierno estatal, nosotros no vamos a desistir de combatir al crimen organizado en Nuevo León y en todo el país. Vale la pena seguir hacia adelante. Vale la pena porque se trata de defender a los ciudadanos, porque la fuerza del Estado es superior, porque la fuerza del Estado se puede desplegar mejor y porque la fuerza del Estado, sobre todo si cuenta con el apoyo de la ciudadanía, es una fuerza invencible, porque cuenta con los recursos, con la presencia, con la información que puede definitivamente derrotar esta acción del crimen organizado. Si bien es cierto que ni se puede ni se pretende acabar con el consumo de drogas en México o en el mundo, sí se puede y se debe reasumir el control de nuestras sociedades a través de nuestra autoridad y de policía, siempre y cuando éstas sean confiables y eficaces. Esta es pues la situación que encontré al principio de mi administración. Esto fue lo que verdaderamente motivó que actuáramos y que actuáramos fuerte y de manera decidida, incluyendo la realización de operativos conjuntos. Pues de manera que no se trata, insisto, de una lucha meramente contra el narcotráfico. No es el objetivo único, no es el objetivo principal. El objetivo es neutralizar y someter al crimen organizado y evitar que tome el dominio de nuestras comunidades. Tampoco, insisto, se trata de una lucha del presidente contra el narcotráfico. Se trata y debe tratarse de una lucha de todos contra el crimen y por la seguridad de todos los mexicanos, la seguridad de cualquier mexicano en cualquier punto del territorio nacional. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ir adelante en esta estrategia? Desde luego, y a reserva de lo que ustedes me puedan ayudar con sus opiniones y sugerencias, que a eso vengo aquí, a darles esta explicación y a escuchar la voz de ustedes. Para restituir la autoridad es necesario actuar con autoridad. Para restituir la fuerza pública que es de los ciudadanos es necesario actuar también con fuerza, pero no de manera exclusiva, porque esto tiene que ser una estrategia integral y comprensiva de diversos campos de acción de sociedad y gobierno. Actuar pues con autoridad y fuerza significa actuar con toda la fuerza del Estado, recurrir al elemento central por definición de la autoridad. El gobierno, la autoridad del Estado, es el que tiene monopolio de la fuerza y de la sanción de las infracciones de la ley. Y la fuerza pública incluye no solo a las policías municipales o estatales, incluye a las federales, incluye a la fuerza del Estado, por definición, que es precisamente la que defiende la soberanía exterior y la seguridad interior. No ha sido fácil ni lo será, amigas y amigos. Si fuera fácil enfrentar este problema, otros lo hubieran enfrentado cuando la solución hubiera sido mucho más fácil también. Pero no es así, lo sabemos. Y nuestra acción busca que estas circunstancias cambien. Hemos enfrentado al crimen organizado, hemos trabajado al mismo tiempo para establecer nuevas bases de un modelo de policía y de seguridad pública
hemos debilitado las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia, hemos actuado sin precedentes, mermando su capacidad operativa, mermando su capacidad de fuego, hemos decomisado casi 70,000 armas en 3 años, hemos mermado su capacidad económica, hemos puesto a disposición de la autoridad a casi 100,000 personas vinculadas de manera mayor o menor con la delincuencia, en fin, y todo pues ha sido en la búsqueda de la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué debemos hacer también? Esta acción, amigas y amigos, no debe ser permanente por parte del gobierno federal o por parte de las Fuerzas Armadas, pero debe ser hasta cuándo eficaz. Lo que estamos buscando en el gobierno federal es, en nuestra estrategia, que nuestra intervención le genere un espacio de fuerza y un espacio de tiempo a las autoridades locales que permita depurar y fortalecer las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Porque el frente donde debemos, la primera línea, la trinchera, donde debemos contener a los criminales es en el ámbito local. Y soy bien consciente que eso no pueden hacerlo solas las entidades locales. Por eso el gobierno federal está decidido a actuar y por eso hemos actuado. Pero lo que necesitamos es que la intervención del ejército, que ha sido compleja, que ha sido cuestionada por algunos o por muchos, que la intervención federal sea también acompañada de un proceso de regeneración de policías locales, estatales y sobre todo municipales, que en muchos casos han sido, por desgracia, penetradas por la criminalidad. La presencia de las fuerzas federales busca, pues, defender a los ciudadanos del acoso inmediato de la delincuencia y a la vez ayudar a los gobiernos locales a limpiar y profesionalizar a sus cuerpos policíacos. Es una tarea que también nosotros tenemos que hacer. Por eso estamos depurando y profesionalizando y escalando las capacidades tecnológicas de la Policía Federal. Por eso estamos adquiriendo tecnología de punta para manejar información e inteligencia como la Plataforma México. Por eso también hemos hecho una reforma que fortalece el marco legal penal y a la vez busca dotar a la autoridad de más instrumentos para combatir al crimen. En fin, amigas y amigos, esto es lo que estamos haciendo. Sé que no basta y sé que no es suficiente, pero otra parte medular de la ecuación es lo que tenemos que hacer para prevenir al delito, para evitar que el entorno social donde florece la criminalidad, un entorno de jóvenes sin oportunidades, sin esperanzas, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de estudiar, sin familia, en ese entorno precisamente florece la criminalidad y recluta a sus nuevos miembros. Por eso tenemos que combatir en el ámbito social proveyendo más educación, más servicios de salud, más espacios deportivos, más espacios culturales, más formación de valores y principios que, como dijo Andrés, restituyan la verdadera defensa de la sociedad, que es precisamente los principios y valores en las que actúa. Y en esto quiero decirles, y para terminar y dar paso a sus comentarios y preguntas, que el gobierno federal a mi cargo y el gobierno de Nuevo León, del gobernador Rodrigo Medina, estamos decididos a actuar juntos, hombro con hombro, sin diferencias políticas o partidistas de por medio, hasta lograr, sin descanso, la seguridad en Nuevo León, que haya niveles razonables, aceptables para las familias, de estándares de seguridad que desde luego hoy no tenemos. Se necesita además una sociedad fuerte, una sociedad que nos ayude con su información, una sociedad que nos ayude con su denuncia, una sociedad que nos ayude a integrar y velar que nuestras propias autoridades policíacas sean las adecuadas, que se cumpla precisamente con los indicadores que se establezcan, que nos ayude a establecer esos indicadores mismos. Estoy consciente que uno de los sucesos que más ha indignado y afectado a Nuevo León y a todo México y que más nos ha impactado y entristecido a todos ha sido los muy lamentables acontecimientos en los que pierden la vida civiles inocentes, y entre ellos, y en especial, el caso de talentosos y ejemplares jóvenes mexicanos como Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Estos hechos están siendo rigurosamente investigados por las autoridades competentes y en este caso por la Procuraduría General de la República. Y como nos comprometimos, los resultados serán dados a conocer a la sociedad una vez concluidas esas investigaciones y sancionados, si fuera el caso,
a quienes resultan responsables. Hoy, pues, ratifico ante ustedes el compromiso de que el Gobierno federal hará todo lo que esté a su alcance para que prevalezca la justicia en este y en cualquier otro caso. Sé que es un momento crítico para ustedes y para nosotros. Sé que es un momento crítico para Nuevo León, pero también sé que hay en ustedes, y ese es un gran activo que tiene Nuevo León, hay en ustedes el ánimo de convertir la indignación en participación, de convertir la protesta en propuesta, de transformar su dolor y su coraje en una acción colectiva que nos permitirá recuperar la seguridad en esta ciudad y en este estado. El Gobierno federal, por mi parte, reafirma un férreo compromiso con la seguridad de Nuevo León. Aquí vamos a estar, amigos, aquí vamos a estar, y tengan la plena certeza los regiomontanos y los nuevoleoneses que el Gobierno federal está y seguirá estando al lado de ustedes hasta lograr nuestro propósito de tener un Nuevo León donde la gente pueda vivir mejor. Estoy a sus órdenes para sus preguntas y comentarios y muchas gracias por escucharme.